Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de la forma de ser de un individuo, de qué lo caracteriza, de cómo podríamos describir a esa persona, como lo que lo hace único, diferente y especial. Así como cuando estamos describiendo las características físicas, pues cuando uno dice otras formas de ser, está hablando entonces ya es de la personalidad. Estas características van a tener que ver con emociones, con comportamiento, con cómo se resuelven los conflictos, cómo se comporta uno en los diferentes escenarios. Hay muchas características, pero para poner un ejemplo, una persona podría tener una personalidad extrovertida, otros pueden ser introvertidos, otros pueden ser creativos, otros pueden ser personas como muy seguidores de la norma, etcétera, etcétera. Entonces, hay un sinfín de rasgos que van a dar esta personalidad al individuo. Es como las huellas dactilares, cada uno de nosotros tiene una personalidad única, diferente, es lo que nos hace ser a cada uno de nosotros, pues, una persona absolutamente valiosa, y única en el Sí, mundo. Estos rasgos, de todas maneras, a pesar de que son diferentes y nos hacen únicos, como lo decía ahora, también a veces, pues, se pueden reunir como en ciertas, características, y ahí es donde entra uno entonces a dar descripciones. ¿Qué diferencia hay entonces entre personalidad, carácter y temperamento? Porque a veces como que los usamos coloquialmente de la misma manera. Dentro de los parámetros, digamos, que manejamos desde el punto de vista de la psicología, la medicina, etcétera, etcétera, diferenciamos entonces temperamento como aquello que tiene que ver con lo biológico, lo que se nos da también como algo heredado. Y carácter es lo que viene más aprendido, más como lo que hemos ido recopilando a través de la vida, por lo que nos aportan los demás, en especial pues el entorno más cercano. Y toda esta sumatoria entonces de lo biológico al temperamento, de lo aprendido a través del carácter, va sumándose para generar que se vaya conformando una personalidad. Todo esto hablando dentro de lo que es un ámbito de la normalidad. Pero a veces hablamos de trastornos de personalidad, o sea, cuando ya hay una situación que se sale de ciertas características estándares como que permiten que la persona sea muy funcional. Hablamos entonces de trastorno cuando estos cambios o estas características de la personalidad van a traer alteraciones en el comportamiento, en el pensamiento y en las emociones a lo largo de la historia de la persona. Y hablamos de que se hacen este tipo de diagnósticos en personas ya mayores de edad, o sea, cuando ya se ha ido configurando, conformando todo el proceso de la personalidad, porque uno pues durante todo el proceso de la infancia, adolescencia, la está acabando de configurar. Entonces, cuando ya hay una alteración que está alterando, se está permeando a través de estas tres instancias que hablaba de comportamiento, pensamiento y emociones, es que podemos estar entonces hablando de un trastorno. Los trastornos se van a dividir en diferentes clústeres o grupos. De esos vamos a hablar más adelante en un video para ir explicando, porque a veces las personas hablan como indiscriminadamente, sobre todo cuando se habla de trastorno de personalidad narcisista. Creemos que todos los trastornos de personalidad son de esa característica del trastorno narcisista. Este es uno de los diferentes trastornos que existen. Entonces vamos a estar explicando cuáles son, cómo son en general algunas de esas características para que podamos tener algún tipo de conocimiento global de cómo ya se define un trastorno de personalidad. ¿Por qué es importante conocerlo? Bueno, uno, porque si yo tengo un trastorno de personalidad, pues cómo poderlo identificar y buscar trabajarlo para poder funcionar de la mejor manera. Y dos, también para poderlo identificar en los demás, sobre todo para mirar cómo vamos a generar los mejores vínculos y cómo relacionarnos de la mejor manera con una persona que pueda tener un trastorno de personalidad, o en algunos casos también evitar las relaciones con personas con las que sabemos que podríamos tener mucho conflicto, porque hay personalidades que cuando se juntan pues hacen una dinámica explosiva. Entonces, bueno, aquí vamos teniendo ya algunas ideas de lo que es personalidad. En el siguiente video les estaré hablando ya de cómo se clasifican los trastornos.
Espero que esta información la encuentres muy útil, que te guste, que te suscribas a mi canal y sigas compartiendo los videos. Un abrazo y que tengas un lindo día en armonía.